tenemos en exclusiva también una entrevista con la ministra de Transporte y Movilidad, con Raquel Sánchez. Allí está nuestro compañero también y consejero delegado de Negocios Televisión, José Antonio Bittner, que está ya con ella, con Raquel Sánchez, para hablar de movilidad sostenible y de muchos otros temas. José, vamos ya con la entrevista. Muy buenas, pues estamos con la ministra Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de España, que ha sido una de las figuras de este Congreso de IFEMA, un éxito ya en el cierre hoy, además con la figura del presidente del Gobierno, y era una de las personalidades que más nos decían las empresas, queremos hablar con ella porque está haciéndolo muy bien y sobre todo porque la colaboración público-privada le estaba gustando mucho a las empresas. Luego le preguntaré por ello, pero en primer lugar ha sorprendido desde el primer día, cuando estuvo usted haciendo la apertura, esa apuesta de España por posicionar la movilidad. ¿Cómo se puede llegar a ello? ¿Cuál es el plan del Gobierno para conseguir colocar a España en ese punto predominante, puntero en cuanto a movilidad? Buenas tardes, ministra. Muy buenas tardes y muchísimas gracias a vosotros también, que habéis seguido con mucha atención este primer congreso del Global Mobility Call, y la verdad es que, como tú decías, ha sido un éxito y además creo que foros como este son muy necesarios. Estamos convencidos, como tú bien decías, de que nuestro país puede ser un referente a nivel mundial en esas nuevas políticas de movilidad, una movilidad que tiene que ser más sostenible, más digital, sobre todo también para cumplir con nuestros objetivos, ¿no?, respecto al cambio climático, y contamos para ello pues con una serie de instrumentos. Contamos con la estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada, con una ley también que estamos a punto de aprobar, y sobre todo contamos también con el impulso de las empresas, ¿no?, de las startups, pero también de muchas empresas y de un tejido en nuestro país, el tejido, pues por ejemplo, de la automoción, ¿no?, aunque no hemos querido que sea este un congreso de automoción, pero contamos, ¿no?, también con esa capacitación, con ese conocimiento de la empresa, de la industria, también de las universidades, de los académicos, y sobre todo yo creo que estamos avanzando mucho, ¿no?, a través de las políticas y los proyectos que también estamos aplicando y haciendo realidad gracias a los fondos del Plan de Recuperación. La mayoría de las empresas han puesto el acento en la importancia de esa colaboración público-privada, han destacado sobre todo los PERTE cuando hablaba del sector del motor, y la importancia que tiene a partir de ahora que si conjuntamente no se llega a esa colaboración público-privada, en el que el Gobierno está tendiendo la mano y lo están diciendo las empresas en este Congreso, difícilmente se puede llegar porque el reto es enorme. ¿Comparte esa opinión de las empresas privadas, de las empresas, ese sector privado? ¿Y cuál es el camino para que esa colaboración público-privada tenga éxito finalmente? Bueno, o sea, no es que solo lo comparta, sino que además estoy convencidísima de que eso debe ser así, ¿no? Y fruto de ello es que esa ley, ¿no?, que estamos ahora a punto de aprobar, se ha hecho, ¿no?, después de un proceso muy activo de escucha, de participación de todos los sectores que intervienen en el sector de la movilidad, y como decía antes, ¿no?, las administraciones estamos siempre y debemos estar siempre al servicio de los ciudadanos, al servicio de las empresas, para procurar mejores, ¿no?, condiciones de vida y en el tema de la movilidad, para consagrar también la movilidad como un derecho, y evidentemente eso no lo podemos hacer solos. Necesitamos contar con las empresas, y además las empresas deben ver, ¿no?, en este nuevo enfoque y en este nuevo paradigma de la movilidad, pues también una oportunidad de crecimiento económico. Hay datos y hay cifras que bueno, pues que dicen, ¿no?, que todos estos proyectos derivados de la nueva movilidad van a ser capaces de aportar al Producto Interior Bruto 15%, ¿no?, en el año 2030, y por lo tanto no solo es que sea necesaria esa colaboración público-privada, sino hay que reforzarla, y además también va a ser una oportunidad de crecimiento económico para nuestro país. El dato, ¿qué importancia va a tener el dato en todo este movimiento, en toda esta nueva movilidad? Una vez que además también al ciudadano cada vez le preocupa más qué uso se hace de ese dato, cómo a nivel europeo, que es todo el trabajo que se está haciendo, y ahora también con la colaboración, con esos acuerdos con Estados Unidos, cómo se puede trabajar para darle también el poder al ciudadano en ese dato del que se extrae gran parte de su día a día para la movilidad. Evidentemente, todo lo que tiene que ver con el manejo de los datos, con la digitalización, es verdad que en algunos momentos nos puede generar, ¿no?, cierta inquietud
por el uso de esos datos, pero desde luego que también la digitalización, el uso de los datos, sistemas de datos abiertos, Open Data, supone también una oportunidad increíble para poder avanzar, ¿no?, en esos servicios de movilidad, que puedan ser servicios de movilidad más ajustados a las necesidades de los ciudadanos y de las ciudadanas, ¿no? Todos estas nuevas tecnologías, estos servicios digitales nos pueden permitir obtener esa información y a partir de aquí configurar servicios de modalidad que respondan mucho mejor a eso que nos demanda el ciudadano y la ciudadana, ¿no? La ley de movilidad también, por ejemplo, prevé la creación de un espacio de datos que estarán a disposición de todos los agentes que operan en el sector de la movilidad, pues para que se puedan ofrecer nuevas alternativas, nuevas herramientas, ¿no? Y por lo tanto yo creo que también eso es una ventaja. Hoy mismo estaba en Córdoba, ¿no?, y presentaba un nuevo servicio de proximidad. Una parte importante, un pilar importante de ese sistema que presentábamos es cómo nos ayudan los datos, la información, ¿no?, por ejemplo, con los servicios de movilidad a demanda, con otros servicios como la movilidad compartida, ¿no? Por lo tanto, la digitalización, el uso de la información y de los datos es uno de los pilares fundamentales. No hay que tenerle miedo, hay que regularlo bien y en ese camino pues estamos trabajando. Otra de las preocupaciones importantes es la crisis energética que se está viviendo a nivel mundial y cómo este nuevo modelo de movilidad, cómo este cambio, con esta transformación puede ser cubierta de verdad con un sistema que vaya a lo eminentemente verde, al menos en el corto plazo. Cómo se puede de verdad dar abasto, por ejemplo, a un parque automovilístico muy sobrecargado de combustión, pero que intenta tender hacia lo eléctrico, pero esa electricidad hay que generarla y el contexto actual parece complicado. ¿Cómo se puede tender hacia ahí en el modelo de crisis energética actual? Bueno, yo creo que también nuestra propia estrategia de movilidad y la ley de la movilidad, sobre todo, intenta también invertir, en cierta manera, la pirámide de la movilidad, ¿no? Es decir, que en primer lugar, pues situemos la movilidad a pie, la movilidad ciclista, la del transporte público. No queremos eliminar el vehículo ni mucho menos, pero sí que queremos, ¿no?, que el uso del vehículo privado pues se utilice pues cuando no haya otras alternativas y que en cualquier caso ese vehículo privado pues sea lo más sostenible posible, sea un vehículo eléctrico. También tenemos impulsados a través del plan de recuperación, lo sabéis, planes y proyectos y subvenciones, las del MOVES 2, la del MOVES 3, para poder, ¿no?, hacer posible esa renovación del parque automovilístico hacia vehículos eléctricos. Eso por una parte, y por otra parte yo creo que también nuestro país está demostrando que puede ser, que lo es de hecho ya, ¿no?, un país en el que la producción de energías renovables pues sea también muy importante, que seamos referentes. Creo que también las propuestas que se han hecho últimamente y que han sido lideradas en la persona del presidente del gobierno, otro modelo energético, ¿no?, con las propuestas que se están trabajando a nivel de la Unión Europea, creo que también están demostrando que vamos por el buen camino, ¿no? Por lo tanto, una movilidad más sostenible, evidentemente una dependencia energética cada vez menor de las energías, pues en fin, más contaminantes, y una capacidad, ¿no?, y sobre todo ser pues líderes también en la producción de energías renovables, porque este país además también tiene las condiciones para que eso sea así, ¿no? Por lo tanto, tenemos los objetivos bien marcados, tenemos también las estrategias definidas a través de diferentes instrumentos, tenemos los compromisos y tenemos los fondos, insisto, que nos pueden permitir y que nos van a hacer posible abordar esos cambios que son, pues en fin, ¿no?, tan grandes, pero también tan emocionantes y tan necesarios. Solo un pequeño apunte añadido sobre esta cuestión. ¿La crisis energética puede retrasar el cambio en la movilidad más sostenible si no se sale de esto más rápido y la situación, tal y como está ahora mismo de complicada, puede retrasar esos planes? Bueno, pues yo creo que precisamente esta crisis actual lo que nos tiene que hacer es ser capaces de centrar nuestros recursos en ese cambio, ¿no? El tema en fin, ¿no?, nuevo modelo energético ya se había planteado por parte del Gobierno de España, por parte del presidente en la Unión Europea y
mire, ha sido por desgracia esta crisis derivada de la invasión en Ucrania lo que ha hecho, ¿no?, también poder aprobar esa excepción ibérica, la que está haciendo también que haya planteamientos, ¿no?, y que, en fin, todos seamos mucho más conscientes de la importancia que tiene acelerar estos cambios, ¿no? Es decir, bueno, pues son procesos de transición y es verdad que estamos en un contexto de incertidumbre, pero lo que sí tenemos claro es que este es el camino que tenemos que seguir y que evidentemente cuanto antes lo hagamos, pues menos vulnerables seremos a estas crisis, ¿no?, y a este escenario de incertidumbres, ¿no? Por tanto, en fin, pese a las dificultades, estamos convencidos desde el Gobierno que tenemos que seguir con estas actuaciones. La pandemia también nos hizo impulsar esos cambios y en fin, trabajamos, como lo decía, ¿no?, con la colaboración del sector privado, con la colaboración también de otras administraciones, que es fundamental, ¿no?, reconocer el papel de la cogobernanza en una cuestión como esta, como es la movilidad, y por nuestra parte no vamos en fin, ¿no?, a dejar en el intento y en el esfuerzo. Solo una última pregunta más. Ley de movilidad sostenible, ¿cuáles son las claves fundamentales? ¿Qué le van a cambiar al ciudadano y a la empresa la ley? ¿Qué le va a mejorar al país la ley? Y sobre todo, ¿qué cambios tiene? Bueno, pues sobre todo esto que yo decía antes, ¿no? Yo creo que partimos de algo básico, que es entender la movilidad como un derecho de los ciudadanos y de las ciudadanas. Es decir, que todo el mundo sepa que tiene garantizada su movilidad a su lugar de trabajo, a su lugar de estudio, donde quiera irse de vacaciones, y que lo va a poder hacer pues con independencia de si reside pues en una gran ciudad o en un pequeño municipio, en una zona más rural o en una zona más urbana, de si tiene coche o no tiene coche, ¿no? Esto es lo que pretendemos, ¿no? Partir de esa premisa, a partir de ahí articular esa movilidad que sea más limpia, más verde, más sostenible, ¿no?, que jueguen, ¿no?, todos los modos de transporte, esa necesaria intermodalidad, que sea una movilidad, pues como decía antes, más digitalizada, y eso nos va a permitir que sea más fácil, ¿no?, también enlazar los diferentes modos de transporte, ¿no?, y por lo tanto también, además, que suponga una oportunidad en un sector económico, en el tejido productivo, ¿no?, y por lo tanto, pues en fin, ¿no?, sobre esas premisas, ¿no?, y esa concepción, ¿no?, de esa movilidad como un derecho, a partir de ahí se plantean muchas propuestas. También abordamos, pues en fin, ¿no?, cómo tiene que ser la sostenibilidad de transporte, ¿no?, cómo tenemos que también plantear la planificación de las infraestructuras, ¿no?, para que respondan a esa necesidad de la ciudadanía. La infraestructura no es un fin en sí mismo, la infraestructura es un medio para garantizar ese derecho. Hay que tener una mejor planificación de las infraestructuras. No queremos aeropuertos vacíos, no queremos infraestructuras multimillonarias que no tienen una utilización pues lo más óptima posible, que no responde a las necesidades. Y bueno, todo eso, que no es poco, es lo que contiene la Ley de Movilidad Sostenible. Gracias, ministra, por hacernos un hueco, que sabemos que tenía la agenda hoy hasta arriba. Muchas gracias por atendernos en negocios. Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Y le repito la enhorabuena por cómo han hablado de usted en este congreso y el buen esfuerzo que se está haciendo desde el Gobierno y en su figura, también la de la ministra de Industria, sí, por intentar de verdad llegar a un acuerdo y que venga lo privado también con lo público, que importante es, por lo que enhorabuena de todos los que nos lo han dicho también para transmitírselo a usted. Nada, yo recojo esa felicitación que trasladaré a todo el equipo, al Gobierno, pero también a todas las personas que del Ministerio han trabajado muchísimo, la Secretaria de Estado, la Secretaria General de Transporte, mucha gente que ha trabajado y que ha confiado en este Congreso. Muchas gracias. Gracias, ministra. Tenemos ahí más bailar esas declaraciones de la ministra de Transportes. Hasta aquí esta conexión, hasta aquí este congreso también de Mobility Call. Le devolvemos la conexión, vamos a ver cómo sigue el mercado.